aerolínea. Son las 6 de la mañana, 20 minutos. Prepárese, padre Linero. Sábado, 3 de la madrugada, hora de Colombia, comenzará el funeral del Papa Francisco. Y tenga la certeza que yo como católico me levantaré a acompañar al Santo Padre en este último viaje, porque él realmente representa lo que yo entiendo de la iglesia hoy. Él representa lo que yo quiero en la iglesia hoy, un ambiente de sinodalidad, de comunión, de servicio, de humildad, de sencillez. Entonces ahí estaré despidiendo al Papa carismático, al Papa diferente, ¿verdad? Y después de la ceremonia del sepelio vendrá la convocatoria del cónclave, siguiendo los pasos de la iglesia para estos temas de la sucesión. Ya comenzaron a darse las primeras reuniones, ¿no? Ya comenzaron a juntarse. Ayer se juntaron los primeros 60 cardenales a hablar, a conversar. El de Colombia, Monseñor Rueda, viaja mañana miércoles para el Vaticano. Antes del sábado viajaría también, todavía en condicional. Lo están evaluando el presidente Petro y la canciller Laura Sarabia. Esta mañana se anuncia cómo será el funeral del Papa, y esta mañana abrieron el ataúd con unas imágenes muy impresionantes del Papa Francisco, abierto su cuerpo, abierto el ataúd, mostrándolo para el último homenaje. Mañana será llevado a la Basílica de San Pedro. Vestido con los ornamentos rojos que tienen todo el sentido del martirio, todo el sentido de la muerte, ¿verdad? Entonces está con la casulla roja, con la estola roja, vestido y con su mitra blanca. Con la mitra blanca, que es la que lo corona. Son las 6:22 minutos. Sobre el Vaticano, sobre los anuncios de esta madrugada en Europa. Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Reposa el Papa en un sencillo ataúd de madera abierta sin el tradicional catafalco en la capilla de Santa Marta. Esta mañana la radio televisión italiana, la RAI, narrava así, prácticamente en directo, las imágenes del Papa Francisco. Le prime immagini di Papa Francesco è deposto nella bara nella cappella di Santa Marta, un rosario tra le mani, indossa la casula rossa, il palio, la mitra bianca in testa, accanto il cardinale Parolin raccolto in preghiera e il picchetto delle guardie svizzere. Vestido con la mitra, la sotana blanca, la casulla roja y el palio blanco, y escoltado por 2 agentes de la Guardia Suiza mientras sostenía entre sus manos un rosario. Es sin duda una de las imágenes de este día. Es una imagen fija, pero también ha distribuido el Vaticano imágenes en movimiento, unos fragmentos de apenas unos 30 segundos de lo que estaba pasando en esa capilla en Santa Marta, donde va a ser velado hasta mañana, cuando sea trasladado a la Basílica de San Pedro. Enseguida hablaremos de lo que va a pasar mañana y de lo que va a pasar el sábado, pero la imagen también de esta mañana es la de los cardenales llegando a la Basílica de San Pedro, a ese concilio, a la reunión que van a tener para elegir a un nuevo papa. Algunos de ellos se han detenido a hablar con los medios de comunicación. Uno de ellos es Gianfranco Ravasi, es cardenal italiano, es el actual presidente de la Comisión Pontificia de Arqueología Sagrada, y reivindicaba la figura del papa, como decía, un papa cercano a la modernidad. Contrariamente a quanto qualcuno dice, io posso dire che lui aveva una sensibilità istintiva nei confronti della cultura contemporanea. Era molto attento, per esempio, al problema delle culture femminili, delle culture giovanili, della scienza, per esempio tecnologia e intelligenza artificiale. Hablaba de su sensibilidad con la tecnología, con la inteligencia artificial, pero también decía con los problemas de las mujeres, de los jóvenes, y era un hombre cercano a la cultura y a la ciencia. Como decíamos, a partir de mañana, a primera hora de la mañana, es decir, cuando sean las 9 en Roma, serán las 2 de la mañana en Colombia, en toda Colombia, comenzará el tránsito del cuerpo del Santo Padre desde donde se encuentra ahora mismo en la capilla de Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro. Ese tránsito se hará a pie, recorrerá la Plaza de San Pedro, y una vez allí será colocado en la Basílica de San Pedro, donde se abrirá la capilla ardiente. No está claro por cuánto tiempo, al menos el Vaticano no ha confirmado por cuánto tiempo se va a producir esa capilla ardiente. Se espera que por ahí pasen de miles de personas. En el altar de la confesión, bajo el baldaquino, será el cardenal Camarlengo quien presidirá una liturgia de la palabra, al final de la cual comenzará, como digo, la visita de los fieles, que, insisto, no tiene un periodo marcado. Eso sí, hay una fecha límite. Es el próximo sábado, cuando se va a celebrar el funeral del Papa Francisco, que comenzará a las 10 de la mañana. Ese funeral, que no tiene una duración predeterminada, sí contará con la presencia de los principales líderes mundiales.
Algunos, por ejemplo, como Vladimir Putin, han confirmado que no van a estar. Otros, como Volodymyr Zelensky, el rey de España, o el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sí han confirmado su presencia en ese funeral. En la Plaza de San Pedro, en los alrededores del Vaticano, se congregan miles de personas. Muchas de ellas vienen a ver el Papa. Otras estaban haciendo turismo en Roma, y es que recordemos que la capital italiana es uno de los principales focos turísticos del continente europeo. Estos dos testimonios, de una mujer en inglés, de un hombre en italiano, cuentan el valor que tenía ellos para el Papa. So I'm just here to pay my respects before we move on to other parts of Italy that we're going to see. Ma mi ha veramente rattristato molto, perché è stata una persona importante e ha lasciato un segno fondamentale. Y una de las cosas que deja este Papa particulares, o que no se habían visto en otros papas, es casi la unanimidad que hay en el mundo entero al reconocimiento de su figura, pero sobre todo en gobiernos, partidos y personas vinculadas a la izquierda. Un buen caso, por ejemplo, es el del presidente español, Pedro Sánchez. Esta mañana ha comparecido, paradójicamente, para anunciar un aumento en el presupuesto de defensa del gobierno español. Y luego, posteriormente, ha honrado la figura del Papa, un hombre que siempre estuvo a favor de la paz. Son las paradojas que toca cabalgar, así se refería esta mañana el presidente del gobierno español. Un líder que abogó por la lucha contra la pobreza, por una mirada humanista del fenómeno de la migración, por la mitigación y la adaptación al cambio climático, o contra la intolerancia cuando más falta hacía. Estoy convencido de que el mundo va a echar de menos su valor, su mensaje, y desde España honraremos su figura. No está claro que el presidente del gobierno vaya a asistir a los funerales del Papa, porque en el caso de haber una representación española, que él habrá, será el jefe del Estado, que aquí en España es el rey. Así que a partir de mañana, como decíamos, a primera hora comienza esa capilla ardiente y terminará este acto el próximo sábado. Y de ahí también sabremos la fecha de cuándo comienza el conclave Néstor. Enrique, gracias. De Colombia iría en condicional todavía el presidente Gustavo Petro. Son las 6 de la mañana, 27 minutos. Literalmente, hasta quienes tuvieron mala relación política con el Papa lo están llorando hoy. Es un lamento mundial alrededor del Papa Francisco, de quien se ha conocido el testamento que escribió en el año 2022. Un testamento que habla de su humildad, de su modestia, dando instrucciones de cómo sencillamente debería ser el sepelio, inclusive cómo y quién debería pagar el sepelio. Claro, y sobre todo, Néstor, hay allí una experiencia espiritual, es decir, también de entrega. No hay ningún dato que disuene, no hay ningún... Yo pensé que iba a decir, la Biblia tal se la dejo a tal persona. No. Es un acto de entrega a Dios, que al fin y al cabo es lo que un hombre de fe cree. Y el testamento habla de un benefactor, sí, que tal vez es el secreto mejor guardado de quién es el benefactor, el que va a pagar el sepelio, los detalles, los gastos fúnebres alrededor del Papa. Pero de eso todo, también todo muy modesto, ¿no, Néstor? Sí. A diferencia de otros... No, muy diferente sumos de pontífices, Benedicto, por ejemplo. De los anteriores papas, incluso tiene el prurito de decir... Ni siquiera con fondos del Vaticano se va a financiar. ¿Usted se acuerda? El sencillo homenaje de exequias del Papa. ¿Usted se acuerda cuál fue el primer símbolo del Papa? Los zapatos, a diferencia de los lujosos de Benedicto. Los Prada rojos. Pues claro, estos, y así se despide el papado de Francisco, lleno de símbolos de humildad. En el cónclave hay tantos pares de zapatos como posibles papas, es decir, los que están allí, y está, este calza 43, este calza 38, este calza tal, y zapatos nuevos, pontificios, como llaman, y cuando llegan a vestir al Papa, ya ponerle la sotana blanca, le dicen, bueno, aquí están sus zapatos, y no, yo me quedo con los míos. Él se quedó con los mismos y caminaba las calles de Buenos Aires. El testamento, y pagó la noche de hotel. El testamento del Papa es un reflejo de la personalidad que gobernó a la Iglesia de estos últimos 12 años. 6:29 minutos. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, la verdad es que llama mucho la atención porque desde el extremo oriente, desde el Asia, pasando por toda Europa y toda América Latina, no hay ningún país en el cual no se esté recordando al Papa Francisco. Y no estamos exagerando porque está ocurriendo en países donde hay creyentes y también donde no son creyentes. Mira, este es un resumen de las iglesias a lo largo de todo el mundo, cómo se está recordando al Papa Francisco.
es en la Catedral de Notre Dame, pero también es en las iglesias de Filipinas o en las iglesias de América Latina. Y llama mucho la atención porque en todos los lugares hay fotografías gigantes del Papa Francisco. En Notre Dame pusieron una gigantografía enorme y siempre con ese rostro sonriendo que caracterizaba al Papa Francisco. La gente lo está recordando con muchísimo cariño porque, claro, es un Papa que viajó muchísimo, que viajó a países donde normalmente donde no son mayoritarios, incluso los propios católicos, para escuchar no solamente a los católicos y a su feligresía, sino que siempre al lado del migrante, al lado de los pobres, al lado de los marginados. Esa era la actitud que tenía el Papa Francisco y que ha hecho que toda la gente lo sienta tan cercano, pero también un hombre que se movió en muy altas esferas. De hecho, uno de los temas que más le ha generado contradictores dentro de la Iglesia fue su acercamiento a China, porque logró un acuerdo con China para nombrar obispos allí en ese país, y entonces ha sido el gobierno chino también quien ha manifestado sus condolencias esta mañana. Escuchémoslo. Es el portavoz del gobierno chino, Wang Xiaokun, quien dice: China ofrece sus condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco. En los últimos años, China y el Vaticano han mantenido contactos constructivos e intercambios amistosos. China está dispuesta a colaborar con el Vaticano para promover la mejora continua de las relaciones chino-vaticano. Eso es lo que decía el gobierno chino. Pero con lo que hemos amanecido hoy día, Néstor, es con ese mensaje. Son 7 párrafos publicado para que todo el mundo lo lea en la sede, en el website de la Santa Sede por la oficina de prensa del Vaticano, donde está ese testamento del Papa Francisco con palabras muy simples pero muy claras de cómo quería ser enterrado, que además sorprende porque fue escrito hace más de casi 2 años antes de que se produjera la muerte del Papa, y el Papa ya sentía que esto estaba cerca. Ahí reafirma que quiere ser enterrado en esa Basílica de Santa María la Mayor, que a todo el mundo ya le ha llamado mucho la atención porque allí, bueno, no es el primer papa, hay 7 papas que se han enterrado en esa basílica, pero hace muchos años, hacía mucho tiempo que un papa, desde 1903, que un papa no se enterraba fuera del Vaticano. Y lo que es interesante, especialmente en esta época de esa zona, es que es una zona de migrantes, es la menos glamorosa de las zonas de Roma. Ese barrio es un barrio donde está la estación de autobuses, la estación de tren, donde circulan muchos migrantes, hay mucha gente diversa, y por lo cual se le considera que es muy coherente con su filosofía. En su testamento él especificaba que quería que ese fuera su lugar de sepultura. También decía que era un benefactor quien iba a pagar por esa sepultura, y pedía con claridad que tuviera solo una inscripción, sin ornamentos, ningún tipo de ornamento en particular, decía que quería una sola inscripción, una palabra, que es su nombre papal en latín, Franciscus. Quiere que de esa forma solamente sea reconocida esa tumba ahí